y al Centro, y al Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales. Por supuesto, como siempre hacemos desde ASAP, también queremos agradecer a la gran gestión y convocatoria y trabajo de la filial en particular de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Jorge Remes Lenikov, y que aquí veo que están presentes, no veo a todos, pero sí veo a Federico Colino, gracias Federico, Javier Turiansky, gracias Javier por el permanente trabajo y constante vocación de avanzar en todos estos temas que son de gran interés. Dicho esto, como agradecimiento principal, quiero también sumar a los 3 expositores, Marcelo Giampaoli, Damián Schiavone y Claudio Bisset. Gracias a los 3 por sumarse a esta actividad, que seguramente luego de sus exposiciones espero tengamos algún pequeño espacio, al menos para algún intercambio, que sin duda aprovecharemos con mucho gusto. Bueno, en principio presento a Marcelo Giampaoli. Marcelo es contador público y licenciado en Administración, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y desde hace 30 años es funcionario en la Administración Financiera de los municipios de La Plata y La Matanza. Actualmente es secretario de Economía y Hacienda del municipio de La Matanza y docente de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Universidad Nacional de La Matanza. Por su parte, Damián Schiavone, que es el segundo en exponer el día de hoy, es secretario de Hacienda del municipio de Lanús, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Flaxo, en Gestión de Políticas Públicas Metropolitanas, secretario de Economía, como digo, y Finanzas de la Municipalidad de Lanús desde 2015, y es docente de Economía de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad Católica de La Plata. Por su parte, Claudio Bisset es contador público, especialista en gestión estratégica en organizaciones de salud, cursó la especialización en costos y gestión empresarial, ha sido expositor en congresos de la especialidad de costos y administración pública, y es autor de diversos artículos publicados en revistas vinculadas a la temática de costos y gestión empresarial. Actualmente es secretario de Economía y Administración del municipio de Tandil, profesor asociado del área de costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro, cuya sede principal está en Tandil, aunque tiene también sede en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, y es consultor en la especialidad de costos y gestión empresarial. Gracias Marcelo Giampaoli, gracias Damián Schiavone, y gracias de nuevo Claudio Bisset por su amable y gentil participación. Y sin más, y para aprovechar el tiempo, le doy la palabra a Marcelo Giampaoli. Adelante Marcelo. Bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente a ASAP, a Federico Colino, con quien venimos trabajando hace mucho tiempo desde el municipio, y realmente es un honor participar de una actividad desarrollada por esta entidad, por la ASAP, y compartir el panel con Damián y con Claudio, que también solemos compartir otros lugares institucionales. Bien, me toca iniciar la presentación. Aquí me voy a referir a la situación del financiamiento, la situación fiscal en los municipios en general, en la Argentina, y alguna referencia en particular a los de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablábamos del nombre del evento, de la jornada, aludíamos a si era una crisis actual o estructural. Nosotros, por indicación del intendente, en este caso de La Matanza, y por la participación en el SEAT, y también en algunos trabajos que hemos hecho con la SAP, entendemos que el problema es estructural, no es solo de la coyuntura. En ese sentido nos preocupa cómo atender esta situación, y hemos empezado hace 2 años con la colaboración de 2 amigos que están aquí presentes y reconocidos especialistas en materia de fiscalidad, Alejandro Tósola y Pablo Barzante en temas de derecho tributario, a empezar a analizar la situación de la coparticipación federal, la implicancia de esa coparticipación en la provincia y cómo llega el estado de la fiscalidad de los municipios en general. Hemos compartido con Damián y otros colegas de los municipios del conurbano esta misma preocupación,
para intentar hacer un diagnóstico común y ofrecer algunas soluciones. En principio tenemos que decir que la autonomía de los municipios en la Argentina está limitada. Marcelo, perdóname que te Sí, moleste y te interrumpa. Si querés podés maximizar un poco la presentación porque te quedó, bien. así Sí, se ve un poco más perdón. grande. Discúlpame, gracias. No. Ahí va. ¿Así se ve bien? ¿Se escucha bien? Bien. Entonces, les decía que la autonomía municipal está reconocida en la Constitución Nacional, el artículo 5 y 123, sobre todo a partir de la reforma del año 94, pero está condicionada a lo que establecen las normas de derecho público provincial, o sea, las constituciones provinciales. El artículo 123 establece claramente que el contenido y el alcance de la autonomía de los municipios debe darse en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Pero no es plena ese ejercicio de la autonomía, no es pleno porque está limitada en el caso de la provincia de Buenos Aires por la Ley Orgánica de las Municipalidades, una norma que tiene 65 años de vigencia y que le impide a los municipios dictar la propia Carta Orgánica de Funcionamiento. Dentro del orden de los recursos, analizando los recursos, siguiendo, tenemos que decir que a los municipios les está reservado solamente el cobro de tasas, derechos y contribuciones, todas especies de tributos que obligan a vincular la prestación tributaria con un servicio apreciado por el contribuyente. Siguiendo con el análisis de los recursos, están ocurriendo últimamente, en el caso de La Matanza, en un juicio de Coca-Cola FEMSA contra el municipio, se pone en cuestionamiento y se requiere por parte de la Corte Provincial y se hace revisar un fallo que se había ganado en la instancia de la Cámara de la provincia respecto de mostrar los servicios efectivos, ¿sí? Y no alcanza con tener una estructura dedicada a controlar el poder de policía y el ejercicio de la actividad en el distrito, sino que hay que demostrar efectivamente qué servicio se le ha dado al contribuyente en el caso de la tasa de actividad económica, seguridad e higiene. Además, hay una limitación general para todos los municipios a partir de una obligación que ha asumido las provincias con la ley de coparticipación en el artículo 9, que la provincia por sí se obliga y obliga a los municipios a no fijar tributos análogos a los coparticipados. Se suma a esta cuestión a que en provincia de Buenos Aires no existe una correspondencia entre los recursos que genera la provincia por la recaudación tributaria y la coparticipación que recibe, y se suma además, en un contexto de alta inflación, la erosión de los recursos que se estiman en un nivel al cierre del ejercicio anterior con el presupuesto y luego quedan lejos en la ejecución. Por el lado de los gastos, vamos a encontrar que de la misma manera se han ido haciendo transferencias de funciones de servicios públicos, muchos garantizados por la Constitución Nacional, las garantías, pero que no siempre son acompañadas de recursos transferidos para la prestación de esos servicios. Hay servicios que son solo prestados por el Estado local o municipal en la Argentina, alumbrado, mantenimiento de las calles, recolección de residuos, mantenimiento de parques, espacios verdes, control de policía ambiental, de policía de funcionamiento de actividades económicas, que ante la falta de recursos, ante la falta de presupuesto, no prestaría ningún otro Estado si no es el local. Y hay fallos de la Corte en varias ocasiones que se ha dicho que la restricción presupuestaria no es una excusa para prestar los servicios reservados a la esfera local. Hay fallos, Asociación Bengalensis y Rubén Badín en provincia de Buenos Aires que ratifican esta cuestión. Además, las poblaciones, por ser la ventanilla del Estado que más cerca está de la localidad, recibe constantemente el intendente en todos los municipios del país demandas que tienen que ver con la seguridad, con la salud, con la educación, con la asistencia social y el medio ambiente, que en principio son funciones provinciales, pero que han ido los municipios tomando cada vez mayor participación en la prestación de esos servicios y esas funciones. Una vez que el municipio asume la prestación de un servicio vinculado a un gasto, es muy difícil bajar el umbral del gasto comprometido, del nivel de ejecución.
Y por último, el poder de policía municipal y la obligación de prestar algunos servicios en el orden local, muchas veces no tiene una contraprestación, no está prevista una tarifa en las ordenanzas fiscales, igual se deben prestar los servicios. La situación en la Argentina, digamos. En realidad, en materia fiscal, el Estado federal argentino tiene muy poco componente de federalismo. De las 23 provincias, 19 otorgan autonomía a sus municipios. Solo 4 no dan una autonomía plena, caso de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Santa Fe. 10 provincias delegan potestades impositivas a los municipios, y de la totalidad de los municipios y gobiernos locales, en todos los niveles de los estados comunales, 2.312 en el país, 617 municipios son de primera categoría, o sea que son el nivel más alto de los municipios en sus provincias, y reconocen autonomías y tienen carta orgánica propia. 249 municipios de primera categoría con más de 2.000 habitantes, el caso de la provincia de Córdoba, otorgan a los municipios autonomía y carta orgánica propia. Y 112 municipios de primera, segunda y tercera categoría de la provincia de Tucumán otorgan autonomía. En la provincia de Buenos Aires, la realidad indica que de los 135 municipios, la autonomía es limitada y la carta orgánica es provincial, o sea, regulada centralmente por la provincia, y es una norma que no se modifica hace mucho tiempo. Se dan situaciones características de funcionamiento en cuanto con una misma ley orgánica de los municipios. Por ejemplo, La Matanza tenía en el censo de población de 2010 una población 1000 veces mayor que la de otro municipio, por ejemplo, de Tordillo. O por la extensión del territorio, Vicente López tiene 400 veces menos superficie que Carmen de Patagones. Y con una misma norma se regulan los aspectos financieros, de administración y de funcionamiento de los municipios de distintos tamaños y complejidades. Si vemos la asignación de los recursos tributarios en nuestro país, de acuerdo a un trabajo realizado por la Universidad General Sarmiento, tenemos que decir que del total de los recursos tributarios consolidados en el país, el 80% corresponde al Estado federal, o sea, quedan en el Estado federal, el 16% en el conjunto de las provincias, y solo un 4% de los recursos tienen destino en los 2.312 municipios, ¿sí? En cuanto a la ejecución de los recursos en el Estado de Brasil, por ejemplo, un país vecino, también federal, la situación cambia notoriamente. El gobierno nacional de Brasil queda casi con un 58% de los recursos, las provincias un 24% y los municipios un 18,5%. Mucho más, los municipios participan en Brasil que el 4% que les toca en la Argentina. En cuanto a la ejecución de los gastos totales consolidados, la Nación ejecuta un 58% de los gastos totales, las provincias en conjunto un 33% y los municipios un 9% sumado. Quiere decir que con un 4% de los recursos, los municipios argentinos ejecutan más que el doble en porcentaje de los gastos. En cuanto a la coparticipación, decíamos antes que la provincia de Buenos Aires tiene una especie de discriminación en cuanto al aporte que hace con los recursos y lo que recibe de coparticipación. Esto se nota claramente. La provincia aporta en el orden del 40% de los recursos tributarios, del Producto Bruto Geográfico y de la producción industrial, y recibe de coparticipación federal el 21,5% de los recursos tributarios. En más de una ocasión, los municipios de la provincia debiéramos estar cerca de las demandas que ha hecho y hace la provincia de Buenos Aires para mejorar esta situación, porque sin duda repercutiría en un mayor drenaje de recursos a las comunas. Además, de ese porcentaje de recursos que recibe provincia de Buenos Aires
por la ley de coparticipación provincial, la 10.559, sumado a la recaudación de los impuestos provinciales, la provincia distribuye al conjunto de los municipios un 16,14%. Vemos que se achica aún en términos relativos la coparticipación. Mucho tenemos que decir, y aquí va al final la mayoría de nuestras propuestas en cuanto a la necesidad de expresar un diagnóstico de la ley de coparticipación provincial, de mejorar la distribución. Vamos a encontrar que en el CUDO, coeficiente de coparticipación que se fija anualmente para los municipios y que es variable según los componentes de esa fórmula polinómica, la variable que más pesa es la salud pública. Se pondera básicamente la cantidad y complejidad de los hospitales y centros sanitarios de cada distrito, la cantidad de consultas atendidas en cada distrito y la duración de las internaciones. O sea, no se premia nada de lo que tenga que ver con atención primaria o preventiva de la salud, por ejemplo, en las unidades sanitarias, y solamente sube en el indicador la cantidad de internados y los días de internación. El resto de las variables que inciden en la coparticipación, la población, la superficie y la inversa de la capacidad contributiva, son valores más estables. En promedio, los municipios bonaerenses se financian un 50% con recursos propios, un 50% con recursos transferidos desde la provincia de Buenos Aires, básicamente por coparticipación y otros conceptos coparticipados, pero que tienen en general una asignación por CUD y a veces por participación del total de recursos. ¿Qué proponemos en cuanto a este diagnóstico, a esta situación? Bueno, como les contaba hoy, hemos empezado a reunirnos más allá del color y de la afiliación política con otros secretarios del área de Administración Financiera de los municipios en más de una oportunidad. Hemos conformado 2 grupos de trabajo, uno relativo al análisis de la coparticipación y otro relativo a la situación de la tasa de seguridad e higiene, para tratar de consensuar alguna propuesta de modificación a la ley de coparticipación y al régimen tributario, a las potestades tributarias locales de los municipios, y si eso llega a prosperar, elevar algún proyecto que con la participación de los legisladores de cada distrito tome fuerza en la legislatura. Básicamente creemos que, al menos del resultado de los trabajos que venimos haciendo aquí en el municipio de La Matanza, que debemos simplificar o debiera simplificarse el régimen de salud. Nos llevamos la sorpresa hablando con el ministro Kreplak, que él era partícipe incluso de que se eliminara el indicador de salud en el régimen de coparticipación, que se premien los esfuerzos a la atención primaria y a las medidas preventivas de la salud, tratando de que la persona, el asistido, no llegue a los hospitales, que llegue solamente en el caso de que sea necesario un tratamiento con internación, y reforzar la participación de parámetros más estables que tengan en cuenta estas situaciones. Hemos propuesto a los ministros de Salud y de Hacienda y Finanzas la creación de una mesa de trabajo junto a los municipios, a ver si podemos avanzar en este año en alguna propuesta que con las nuevas cámaras para el año que viene tome estado parlamentario. Respecto de la tasa de seguridad e higiene, creemos que es necesario pegar un salto. Estamos en un laberinto los municipios, como decía el maestro Arturo Jaureche, digamos, cuando está en un laberinto, se está en un laberinto, perdón, Marechal, no Jaureche, cuando se está en un laberinto, si es necesario hay que salir por arriba. Entendemos que estamos en una situación que dentro de la normativa actual se necesita modificar el encuadre exclusivo de cobrar tasas en los municipios y a partir de ahí la obligación de demostrar la prestación de servicios
Entendemos que una modificación en la coparticipación provincial que establezca que no superpone un ingresos brutos municipal con el ingresos brutos coparticipado, estaríamos los municipios habilitados a cobrar un impuesto, porque entre los ítems que menciona de los recursos posibles a recaudar la ley orgánica de las municipalidades, el primer ítem es precisamente impuestos. Y hasta ahora no hemos podido cobrar un solo impuesto. Siempre se exigió la prestación de un servicio. En realidad los servicios existen y son prestados. Lo que pasa es que muchas veces quedamos discutiendo en la justicia, como en el caso de eso contra la Municipalidad de Quilmes, que llegó hasta las instancias de la Corte, y entre medio con discusiones con los contribuyentes respecto de fundamentar la tasa. Debiera entonces proponerse una modificación a la ley de coparticipación en este sentido, quizás con una sobretasa que fije ingresos brutos municipales. A nivel de pequeños contribuyentes o de monotributo, ya está hecha esa corrección, esa adecuación, porque si los municipios adhieren, o a través de la adhesión de la provincia, que en este caso Provincia de Buenos Aires ya la ha realizado, a percibir una cuota de ingresos brutos dentro del monotributo, los municipios para ese tramo de contribuyente podríamos también estar cobrando por allí una cuota destinada a suplantar la tasa de seguridad e higiene. Y básicamente entendemos que por una economía de procesos y de simplificar esfuerzos de fiscalización y de recaudación, podríamos estar integrando las estructuras a nivel local de ARBA con los municipios, porque vamos a ver dos veces a los mismos contribuyentes, por un lado por ingresos brutos, por otro lado los municipios que ya no ajustamos por fiscalización las tradicionales, yendo a tocar el timbre a los estudios contables o al domicilio de las empresas, sino que muchas veces determinamos ajustes por cruces con ARBA o con AFIP. Así que un poco esa es la propuesta que entendemos que estaríamos en condiciones de hacer, y bueno, y queda esto seguramente en una instancia de debate que tiene mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Perdón, hola. Gracias, Marcelo, muchas gracias. Continúa Damián Schiavone, quien ya fuera presentado, así que, bueno, continúe, por favor. Dale, Javier, gracias. Vamos, Marcelo, tenés que dejar de compartir la pantalla, si no, no voy a poder compartir yo. Ahí voy. Dale. No, tranquilo, a ver, en principio yo le quería agradecer a la SAP, a Gonzalo y a Javier, que la verdad que nos ayudaron bastante, por lo menos a mí, en la organización de esto. Es la primera vez que participo y la verdad que me sentí muy cómodo y fueron muy claros en toda la previa. A Marcelo, que venimos trabajando junto con otros secretarios, y a Claudio también, ¿no? Que en este tema que nos preocupa como responsables de la administración financiera de un municipio, ¿no? Por ahí vi a Sebastián, a Gisela y a Roberto, que son colegas nuestros y comparten la preocupación. Y son muchas cosas que nosotros venimos hablando entre nosotros hace años. Este es mi 8º año como secretario de Economía del municipio, y ya cuando llegué era un problema, y bueno, va pasando el tiempo y la cuestión no se modifica, y el problema se va haciendo cada vez un poquito más grande. Así que bueno, esperamos que en este trabajo que encaramos en conjunto, poder llegar a por lo menos tener los secretarios de Hacienda alguna propuesta que mejore la situación. El consenso está, la idea está, y bueno, después pasa, ¿no? la vida, la política y todo eso que lo hará posible o no. Cuando hablamos con Marcelo de la charla de hoy, yo me elegí por lo menos la parte que para mí era más sencilla. No sé cómo se siente Marcelo con eso, pero Marcelo es bueno explicando
concepto, el marco y la teoría, yo le dije, bueno, déjame a mí la práctica, ¿no? A veces las cosas son también más fáciles de entender con ejemplos, o es lo que termina de clarificar una idea. Entonces, yo elegí 2 programas que implementamos en conjunto con la provincia, que tienen que ver con la salud y que afectan por supuesto, a los bonaerenses que viven en Lanús, ¿no? Son los vecinos de Lanús, pero son también bonaerenses, ¿no? Yo creo que ese es un concepto importante de tenerlo claro. Voy a compartir, así ya nos metemos en la presentación que armé, digo que es más que nada para mostrarles los números y contextualizar un poquito de qué estamos hablando. A ver, ahí estamos. Acá estamos. Primero, por suerte, vi gente que entraba de diferentes municipios, así que lo que primero quise hacer yo es contar un poquito, ¿no? qué es Lanús, cómo estamos en Lanús. Tenemos 462.000 personas, habitantes. Según el censo del 2010, el 7,3% tenía las necesidades básicas insatisfechas. Y para el tema de la charla que preparé yo, es importante, el 42% de los habitantes de Lanús, según una encuesta que hicimos junto con la provincia en el 2022, no tienen ni obra social ni prepaga, o sea que los tiene que atender el Estado, tanto de la provincia o del municipio. Estamos un poquito por arriba del porcentaje que tiene la provincia de Buenos Aires. Y nosotros tenemos 8 unidades sanitarias, 18 centros de salud, 115 consultorios, 375 médicos y especialistas, y tenemos un sistema de emergencias, que es el SAME Provincia de Lanús, con 15 móviles y 80 choferes. Para llegar a esto, nosotros trabajamos en conjunto con la provincia de Buenos Aires en 2 programas. El primero fue el del SAME, ¿no? Atención médica de emergencias. Nosotros cuando llegamos a Lanús, el municipio contaba con 3 ambulancias, de las cuales una estaba operativa, y la provincia de Buenos Aires no tenía ninguna ambulancia operativa para atender emergencias en Lanús. Entonces la población era más o menos la misma, había 460.000 personas que tenían, si les pasaba algo en la vía pública, tenían una sola ambulancia que los podía ir a socorrer. Bueno, ahí hay una clara necesidad de crear un sistema de atención médica de emergencia que sea superador. Y también, para mí, un concepto que es importante es que claramente eso lo puede gestionar mucho mejor un municipio y cada municipio que estar centralizado, ¿no? En La Plata, en este caso, ¿no? Digo, porque desde el mismo municipio conoces el territorio, conoces los barrios, sabes dónde tenés los hospitales, cómo llegar más rápido, tenés un mejor control de los choferes, de los médicos. Digo. Para mí es claramente un programa que tiene que ser municipal. Pero bueno, después la gran pregunta, y que hay una discusión, y yo me inclino por todo lo que estuve escuchando y leyendo, de quién es la responsabilidad de atender a un bonaerense que tiene un accidente en la calle. Bueno, a grandes rasgos, la salud de los bonaerenses, la responsabilidad de la salud de los bonaerenses es de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros tomamos este ejemplo como, bueno, descentralizamos la función de atención médica de emergencias, en este caso hacia el municipio de Lanús. Fue un programa que varios municipios se adhirieron, otros no, y para todos tenía un esquema similar y un objetivo similar, ¿no? Provincia nos aportó 8 ambulancias de baja complejidad, la ropa de trabajo, equipos de comunicación y, obviamente, financiamiento. Estos son los montos nominales que fue aportando provincia entre el 2016 y el 2019 para la implementación de este programa. Bueno, la noticia o
lo que vamos a contar, bueno, de La Plata lo dejamos para después, pero el municipio puso también ambulancias y móviles de traslado y apoyo, todos los gastos operativos del funcionamiento, el salario del personal profesional y los choferes, y a partir del 2020, el municipio de Lanús quedó a cargo del 100% de las erogaciones. Entonces, nosotros empezamos en el 2016, lo que está en Bordeaux es lo que puso la Muni de Lanús, lo que está en rosita, en color salmón, es lo que puso la provincia de Buenos Aires, para implementar este programa año tras año, y a partir del 2020, todos los gastos de implementación de este programa quedaron para el municipio de Lanús. O sea que nos quedamos con la función y nos quedamos sin el financiamiento, que tampoco nunca llegó a ser total, ¿no? Ahora nosotros le brindamos un mejor servicio al vecino, tenemos 15 ambulancias y tenemos médicos, tenemos un centro de atención, medimos cuánto tardamos en una emergencia, estamos dentro de los parámetros de la OMS, digo, realmente cambiamos ese servicio al vecino, ¿no? Digo, estamos contentos con eso y la verdad que lo podemos pagar. Después, más adelante, les voy a mostrar algo que tuvimos que hacer. Entonces, bueno, este era uno de los programas. Y el otro es un programa de Red AMBA, que se llamaba así, y tenía que ver con construir y fortalecer una red de cuidados integrales y progresivos destinada a brindar servicios de salud de calidad y enfocado en la atención primaria de la salud, ¿no? En la prevención. Lo que nosotros conocemos como las salitas, que bueno, en este caso se llamaban CAPS, Centros de Atención Primaria de la Salud. La idea de este programa de la provincia de Buenos Aires era que en todo el conurbano tengan una misma lógica de infraestructura de edilicia, de equipos profesionales, de software, todas las unidades sanitarias, y se llamaba Red AMBA porque una de las cuestiones que tenía importante era una readecuación salarial de los profesionales para que se igualen a los de la ciudad de Buenos Aires y empezar a entender cómo la atención primaria de la salud como un problema de toda el área metropolitana de Buenos Aires, que es la mega ciudad donde vivimos, por lo menos los del conurbano y los de Capital Federal, ¿no? Nosotros vivimos en una mega ciudad, que es el AMBA, que tiene diferentes jurisdicciones que intervienen sobre ellas. Entonces, este programa estaba piola, a nosotros nos permitía, o nos permitió, mejorar la atención primaria de la salud desde el lado municipal, y la idea de la provincia era equiparar todo el conurbano con eso. Nuevamente, la participación, según el convenio del financiamiento de la provincia de Buenos Aires del programa, iba decreciendo a través del tiempo hasta, según el convenio, llegar a 0 en septiembre de 2023. Este programa en particular se vio interrumpido en el 2021. La provincia, con el municipio conveníamos una rescisión del programa, entonces en lugar de llegar el financiamiento hasta 2023, llegó hasta el 2021, ¿no? Pero digo, también lo que quedaba era una parte menor. Entonces, otra vez tenemos una descentralización de funciones, con un apoyo económico y, le diría, y conceptual y estratégico, que es importante, que fue importante al principio del programa, pero en el paso del tiempo nos quedan a los municipios todo el gasto. Entonces, si nosotros vemos en Red AMBA cuánto puso la provincia y cuánto puso el municipio de Lanús, ya tiene un color distinto al que vimos con SAME, ¿no? El primer año del 100% del gasto, la provincia puso el 6%, el segundo año, que fue el 2019, el 16%, en el 2020 el 11%, en el 2021 el 8%, y en el 2022 ya nada, 2023 tampoco nada. A ver, nosotros
aportamos al programa del mantenimiento de la infraestructura edilicia, los gastos operativos de los CAPS y unidades sanitarias, el salario profesional previo al convenio, la diferencia la ponía provincia, ahora la estamos poniendo nosotros también. Y en el 2022 es un programa que al municipio de Lanús le cuesta casi 1.000 millones de pesos. La ejecución física, tenemos 3 nuevos centros de atención primaria de la salud, 17 consultorios nuevos, se adaptaron 5 unidades sanitarias ya existentes a la infraestructura requerida para convertirse en un CAP, con guardia de las 24 horas. Tenemos 57 equipos de salud consolidados, que todos tienen creo que un médico clínico, un pediatra, un ginecólogo y no sé si un cirujano o alguno más. Si hay algún especialista en salud, creo que Claudio lo es, capaz lo tiene más claro que yo, pero bueno, eran equipos de salud que en ese momento la provincia consideraba que era un mínimo requerimiento para poder llamarse CAP, tenían que tener esos equipos. Bueno, nosotros lo logramos y además implementamos una historia clínica digital, que también es un gran avance porque hoy por hoy un vecino de Lanús va a cualquier unidad sanitaria o centro de atención y tiene una historia clínica, ¿no? Tiene la historia clínica de lo que se haya atendido en Lanús en cualquier unidad sanitaria del municipio. Entonces, son avances importantes en la cuestión de ejecución y de atención al problema o al foco que estamos viendo. Bueno, como habrán visto en el otro caso y la verdad que el municipio es el que puso la mayor cantidad de guita y el tema es, bueno, ¿cómo financiamos eso? Y lo financiamos de la manera posible, que es creando una tasa, ¿no? Digo, no es lo ideal, algunos se ríen, pero bueno, digo, yo lo quiero mostrar porque lo quiero mostrar en carne viva. Digo, en un momento, si che, todo esto, ¿cómo hacemos para bancarlo? Digo, bueno, vamos a crear una tasa por el servicio asistencial o tasa sanitaria, porque realmente era algo que nosotros no teníamos. Al no tenerlo, digo, era un gasto que no estaba metido en el presupuesto. Al principio nos ayudaron, bueno, después cuando empezó a retirarse la ayuda de provincia, de alguna manera la tenemos que pagar. Bueno, creamos una tasa que hoy por hoy son 370 pesos, entre 370 pesos y 600 pesos por mes, por vivienda, según la zona, ¿no? Es una tasa de asistencia sanitaria que destinamos esos fondos a mantener estos 2 programas. Pero también le quería contar otra cosa más, que no alcanza para financiar los programas, ¿no? Nosotros lo que vemos acá es del total de gasto que tuvimos en Red AMBA y en SAME del 2016 al 2022, en Bordeaux vemos cuánto puso el municipio, en celeste cuánto puso la provincia, y en salmón cuánto financia la tasa sanitaria municipal, ¿no? O sea, el resto sale de las rentas generales del municipio, o sea, tuvimos que reorientar gastos para mantener estos 2 programas. Es una decisión política, digo, que estamos de acuerdo y que nosotros creemos que son muy necesarias para los vecinos de Lanús. Y la tasa que creamos, digo, que no es simple crear una tasa, digo, tiene su costo crear una tasa. Los vecinos, obviamente, que patalean, hay que mostrarles el servicio. Digo, la verdad que nosotros tenemos bastante éxito y aceptación, tanto con los nuevos CAPS y más que nada con el SAME. Digo, los vecinos están muy contentos con eso. Digo, por suerte tuvimos el SAME funcionando durante la pandemia. Digo, la verdad que siempre hablábamos con el secretario de Salud que hubiese sido si no hubiésemos implementado una mejora tan grande del sistema. Básicamente es qué le hubiese pasado si durante la pandemia teníamos una sola ambulancia operativa y el sistema que existía en ese momento. Digo, la verdad que nos sirvió y nos sirvió muchísimo, pero en los términos de lo que nos preocupa a Marcelo, a Claudio y a mí, que es cómo sale esta joda, cómo la financiamos y todo eso, la verdad
que no es una buena noticia desde nuestro lado. Tuvimos que reorientar partidas presupuestarias a esto, tuvimos que crear una tasa que no alcanza ni a cubrir el 40% del gasto en estos programas. Entonces, el municipio cada vez más tiene una participación activa en la provisión del servicio público de salud, que es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la provisión municipal obedece tanto a cuestiones de descentralización operativa, como a la necesidad de completar la oferta de salud realizada por la jurisdicción nacional y provincial. A ver, digo, tenemos una participación activa y creemos que está bien y que la estamos teniendo en cuestiones donde es mucho más efectivo para los bonaerenses que viven en nuestros municipios que la tenga a cargo el intendente y no el gobernador. Y otra vez, como algo decía Marcelo, no personalizando ni politizando el tema, digo, cualquier gobernador y cualquier intendente de cualquier partido político, la atención de la emergencia en la calle y la atención primaria de la salud la va a hacer mucho mejor un intendente que un gobernador. Digo, por una cuestión de cercanía, de estar cerca del problema y ser la primer ventana donde el vecino toca la puerta cuando tiene una necesidad. Nos viene a buscar a nosotros, viene a buscar a nuestros intendentes. Y le piden y le reclaman a él. Entonces los mapas de calor de los problemas, de los reclamos, lo tienen muchísimo, muy claro los intendentes. Muy, muy claro. Estas cuestiones claramente son para que sean atendidos por los municipios. Lo que queda rengo de todo esto es la parte del financiamiento, ¿no? Digo, aceptamos la función, la llevamos adelante, pero lo que no vemos es una provisión de fondos para eso. Más allá de la ayuda de los primeros años, que después llega a ser nula. Y bueno, estos son una conclusión de los números y cómo lo llevamos a cabo. Entonces, lo que a mí me parece importante destacar es eso. Y lo que habría que ver en esta reforma estructural que hay que pensar es, y habría que hablar ahí ya con los ministros de la provincia, ¿no? Bueno, ¿efectivamente la provincia tiene recursos para esto o no están los recursos? Porque ahí estamos en un problema si los tuviera, ¿no? Si la provincia de Buenos Aires también está recaudando para gastos en atención primaria de la salud y en emergencias, la verdad que al bonaerense que vive en Lanús, nosotros creándole una tasa, le estamos, si quieren, entre la provincia y el municipio, cobrando 2 veces por lo mismo, ¿no? Pasa que, bueno, uno lo hace y el otro no lo hace. Por eso hay que, lo que decía Marcelo y para mí es muy importante, es articular la solución y pensarla bien. Che, ¿quién cobra por esto y quién lo va a llevar adelante? Si lo vamos a llevar adelante nosotros, cobrémoslo nosotros. Pero tampoco carguemos de presión fiscal hasta que sea insostenible a los vecinos, ¿no? O al contribuyente. Digo, la reforma que tenga que ver con los recursos de los municipales no se puede dejar de ver en conjunto con la recaudación de la provincia de Buenos Aires y cómo recauda y qué recauda cada uno. Lo que está claro es que no está claro. Si esto que les dije, si la provincia está cobrando para eso o no. Digo, yo me animo a decir, la mala noticia que tengo es que probablemente no. Entonces, digo, ¿cómo hacemos para que los municipios se puedan hacer cargo de los gastos de esta función, hacerlas bien, los contribuyentes no se vean sobrecargados? Bueno, ese es el gran desafío. En eso estamos laburando incipientemente, o ya digo, en un medio laburo, los secretarios de Hacienda, de un tema de debate, digo, no me quiero olvidar de Susana, de la secretaria de Hacienda de Avellaneda, que fue una de las primeras charlas que tuve yo cuando asumí mi cargo, y de lo primero que me hablaba era de esto. Susana también era una histórica secretaria de Hacienda del municipio de Avellaneda, decía, che, esto hay que cambiarlo, esto está mal, Damián. No, Marcelo, vos te acordás también. Es años y años diciendo, che, acá hay un tema que no se termina de resolver.
empieza a ser importante, digo, porque digo, para nosotros ya es mucha plata, lo estamos llevando, es un municipio que tiene equilibrio, entre superávit y equilibrio presupuestario, pero a medida que se sigan trasladando funciones, y en un momento no vamos a dar más. Digo, estos esquemas de que nos pasen una función sin recibir el dinero, y nosotros podamos crear una tasa que no llega a cubrir el 40% del gasto, digo, en muchas cosas más no lo vamos a poder sostener. Entonces, es un tema que nosotros como Secretaría de Hacienda estamos ahí, ¿viste? Esperando el momento para poder meterlo en agenda. Muy importante lo que decía Marcelo, digo, que los municipios se tienen que meter en la gran discusión que tiene que dar la provincia de Buenos Aires con la coparticipación, digo, clave. El mismo problema que tienen los municipios con los fondos que recibe de la provincia, la tiene la provincia con los fondos que recibe de Nación. Es exactamente el mismo problema. Digo, es la misma pelea la de provincia que la que estamos dando nosotros. Digo, ahí tenemos que también estar todos juntos y laburarla. Bueno, digo, yo no lo quiero aburrir demasiado más, pero me parece que era importante poner un poco ahí en carne viva con un par de ejemplitos qué impacto, qué efectos tiene esto que nos contó Marcelo ahora. Bueno, y ahora creo que sigue Claudio, ¿no, Javier? Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la exposición. Claudio, tenés la palabra. Bien, bueno, ¿se escucha bien? Sí, ahí. En principio, agradecerle a cada uno de ustedes por compartir esta charla, ¿sí? Y fundamentalmente a Marcelo y a Damián. Y por otra parte, agradecer la invitación de ASAP, en la cabeza de Gonzalo, de Federico, bueno, y de Javier, que también ha sido de una gran ayuda para poder armar esto. Y yo le voy a compartir una pantalla. Bien, yo siguiendo un poco la idea de lo que expuso Marcelo en cuanto a las cuestiones más generales, en donde también todos creo que hacemos hincapié en la cuestión de la coparticipación y de los recursos provinciales, cómo se transfieren a los municipios. ¿Sí? Algo muy importante que mencionó y que acá nosotros también es tema de debate en el equipo de gobierno, que es la autonomía municipal. Y luego, bueno, esos casos concretos que mostró Damián, en donde también dejó ver muy tangiblemente lo que es la participación provincial y municipal en los proyectos que ellos habían avanzado. Yo la verdad que lo que me planteo es dar un pasito hacia atrás, bajar un poco más también a la realidad municipal, en municipios que son totalmente heterogéneos, ¿sí? Y cuestionarnos cada uno de nosotros en nuestro municipio, en principio, ¿qué entendemos por una crisis actual o por una crisis estructural? ¿Sí? Nosotros damos por ahí aceptada que muchas cosas obedecen a una crisis financiera estructural, pero hay otras que obedecen a una coyuntura e inclusive tienen tratamientos distintos. Uno cuando habla de una crisis coyuntural o lo que nosotros denominamos una crisis financiera actual, básicamente estamos hablando de problemas de financiamiento que son inmediatos, ¿sí? Están desencadenados por eventos excepcionales. El claro ejemplo lo tuvimos con la pandemia, ¿sí? Allá por el año 2020, por el COVID-19, en donde básicamente tuvimos que hacer uso de medidas también excepcionales, ¿sí? Y que involucraron al corto y al mediano plazo. Eso es un claro ejemplo de una crisis coyuntural a la cual cada uno de nosotros nos enfrentamos. Por otro lado, cuando hablamos de una crisis ya de estructura, una crisis estructural, básicamente estamos hablando de problemas de financiamiento que están arraigados, ¿sí?, en el municipio. O sea, cuando nosotros analizamos la estructura de financiamiento, la estructura de recursos, la estructura de gastos, vemos problemas que son persistentes y que en general, a modo de ejemplo nada más, como para que también cada uno de nosotros reflexionemos, obedecen a cuestiones de políticas fiscales que muchas veces son inadecuadas. Ahí nos hablaba Marcelo las limitaciones que tenemos
en cuanto a la ley. Muchas veces no tenemos los municipios todas las herramientas que necesitamos, todas las herramientas fiscales para poder readecuar la estructura de nuestros recursos. Muchas veces hay municipios, pasa en los municipios más chicos, uno cuando habla de la estructura de financiamiento, podemos ver algunos datos concretos de Tandil, que es un municipio intermedio, ¿sí? Generalmente uno tiene en la cabeza que los municipios se financian 50% y 50% entre provincia y recursos propios, pero la verdad que en los municipios mucho más chicos ese porcentaje en general es el 75-25, el 70-30, y más de una vez dependen, ¿sí?, muy fuertemente de algunas tasas, ¿sí?, que potencialmente en algún contexto hasta pueden ser volátiles. Bueno, eso también me abre algún llamado de atención a si no estamos enfrente de un elemento que potencialmente nos puede generar o es representativo de una crisis estructural. Bueno, que no tengamos diversificados los ingresos, es otra cuestión, que constantemente, ejercicio tras ejercicio, los gastos superen a los ingresos, así que tengamos déficit o que el percibido no nos alcance para cubrir el devengamiento de los gastos. Y lo que tenemos que tener en cuenta, que esto básicamente todos los conocemos, es que esas crisis estructurales no se superan, ¿sí?, solucionando una circunstancia particular, sino que requiere de medidas mucho más complejas desde lo político y desde las estructuras fiscales y mucho más sostenidas en el tiempo. Recién Damián nos comentaba, ¿sí?, el uso que tuvieron que hacer y creando nuevas tasas para financiar esos proyectos. Bien. Ahora, siguiendo Claudio, con esta línea, Claudio, sí. Perdóname, te digo lo mismo que Marcelo hoy. Si querés podés por ahí ampliarla un poquito, te quedó minimizada, no sé si... ¿Vos sabés que quedó minimizada? Ajá. A ver. No, por ahí es Porque así, yo acá ¿no? la veo Te grande. pregunto. No, yo acá lo veo bien, pero dame un segundo para ver qué es lo que está pasando. Ver se ve igual, pero por ahí se puede agrandar un poquito. Vos sabés que yo lo veo perfecto, pero a ver si me deja acá en algún lado. Ahora sino que... Dame un segundo. Perdón, ¿sí? ¿Ahí? Ahí, perfecto. Ahí lo solucionamos, un problema técnico. Yo acá la seguía viendo grande, Federico, por eso no me daba cuenta. Bueno, ¿cuáles son las señales que nosotros podemos ver en nuestros municipios que indicarían de alguna manera que estamos en presencia de una crisis coyuntural? ¿Sí? Caída repentina de ingresos, aumento inesperado de gastos. Nos empezamos a encontrar constantemente con el equipo que tenemos incapacidad para cubrir costos operativos básicos, ¿sí? El endeudamiento a corto plazo se empieza a incrementar, las inversiones que requiere el municipio se reducen, porque obviamente si no tenemos para solventar los gastos operativos, la primera cuestión que readecuamos, redireccionamos, son las inversiones municipales. De hecho, esto pasó un poco en las medidas de la pandemia, ¿no? La mayoría de los municipios, de alguna manera, redireccionamos ingresos hacia estos objetivos. Y por último, empiezan a aparecer los retrasos de pago a proveedores, ¿sí? Y en un grado mayor de peligrosidad, cuando peligra el pago de los sueldos de los empleados. Por eso es tan importante, y de hecho lo hacemos la mayoría de los secretarios de Hacienda, estar atento a estas señales. Ahora bien, hay otras señales que en realidad nos podrían estar hablando de que nuestro municipio está enfrentando una crisis estructural, que alguna de ellas estuvimos hablando recién. Yo se los comentaba, que dependamos excesivamente de una fuente de ingresos. Ejemplo, que seamos un municipio que dependemos, por ejemplo, excesivamente de la coparticipación provincial. Eso evidentemente atenta contra nuestra autonomía. Que tengamos un desbalance crónico del presupuesto cuando analizamos las series históricas, esto de que los ingresos no alcancen a cubrir los gastos, que tengamos un sostenible endeudamiento a largo plazo y que no podamos financiar los servicios públicos esenciales. Bueno, vamos a ver un poquito el caso de Tandil, si quieren, como para tener un ejemplo de estas cuestiones que estuvimos hablando recién y de estas señales. Tandil, para que el que no lo conoce, es un municipio de alrededor de 150.000 habitantes, que tiene un presupuesto de 18.000 millones aproximadamente consolidado,
que tiene un sistema integrado de salud descentralizado, que ocupa un poco más del 35% del presupuesto municipal, con lo cual requiere un gran esfuerzo para su financiamiento. Lo que tienen ahí es una serie histórica del 2010 hasta el año pasado. El 2023 es, bueno, ha llegado a 18.000 millones, ¿no? El tema presupuestario, de lo que fueron los recursos percibidos por el municipio de Tandil y su comparación entre provinciales y municipales, un poco para ver esta composición. Adrede están dejados como importes nominales, ¿sí? Para que veamos esta curva. O sea, si yo quisiera comparar de alguna manera, tendría que llevarlo a términos reales. Pero acá lo que nos están mostrando es que, aparte de estos problemas que hemos venido hablando del financiamiento, hay un problema contextual macroeconómico que también afecta a la crisis financiera y que creemos, obviamente, que es un problema estructural y que la inflación, si no, no tuviéramos esta serie en cuanto a los ingresos percibidos por el municipio, más allá de la creación o no de algunas tasas o de percibir un poco más o menos de coparticipación municipal. Cuando uno ve la composición de los recursos percibidos en Tandil respecto del origen, es decir, son provinciales, municipales o nacionales, esa es la composición que ha tenido a lo largo de estos últimos 13, 14 años. Ahí agregué el 2023, que es la ejecución del primer semestre. Fíjense que en algunos años aparece un poco más notorio los recursos nacionales, que en general tienen que ver con convenios para obras de infraestructura, y luego el comportamiento de los recursos municipales. El año 2019 es el año en donde más parejo estuvo la composición de ingresos para Tandil entre municipio y provincia. En general rondamos el 50%, pero bueno, hoy hay una tendencia a tener un poco más de peso de los ingresos provinciales. Lo que hablábamos recién y que comentaba un poco Marcelo en cuanto a la estructura de financiamiento, Tandil es un municipio tipo que representa ese 50% en líneas generales de financiamiento provincial y de financiamiento de tasas municipales. Otra cuestión importante para analizar la potencialidad de una crisis financiera, diría yo, estructural en el municipio, tiene que ver con la maniobra que nosotros tenemos y la decisión que podemos llevar adelante sobre esos recursos, independientemente de cuál sea el origen que lo financia. Y esto tiene que ver con la estructura de recursos separados o clasificados en libre disponibilidad o afectados. Tandil, en este caso, no sé cuál es la realidad del resto de los municipios, pero en líneas generales tenemos una composición, podríamos decir, de un 70-30, entre recursos libre disponibilidad y afectados, que por ahí ha ido variando un poquito año tras año. Acá lo que habría que discutir es si esta composición es la que debiera ser para los desafíos que tiene que hoy enfrentar un municipio en el año 2023. O sea, hablar de que el 30% prácticamente de los recursos están afectados y tienen un objetivo definido, estamos dentro de números que pueden ser considerados aceptables o no. O esa estructura debe ser 80-20, 90-10. Bueno, este es un tema también como para pensar, y hace, esto sí, a una cuestión estructural de política fiscal municipal. En una parte, ¿no? Y en otra tiene que ver también con la afectación de los fondos de provincia, que ahí muchas veces tiene menor cuantía. Otra cuestión es, bueno, en el caso de los, si ponemos la lupa en los ingresos municipales, ¿sí? ¿Cómo se componen? O sea, yo tengo diversificación o no de esos ingresos, cómo los tengo concentrados en determinadas tasas, derechos o contribuciones o no. Si hoy, hace un rato hablábamos que la inflación es un factor del contexto que nos afecta, otra cuestión a tener muy claro es cuáles, ¿sí?, de estos tributos de alguna manera acompañan la inflación y cuáles no. O sea, básicamente en Tandil, y supongo que en el resto de los municipios es similar, excepto aquellos que por ahí tienen actualización por inflación, pero bueno, cuando actualizamos los valores de la fiscal impositiva, el grueso de las actualizaciones tienen que ver con las tasas prediales. Y si vemos ahí la composición de las tasas de Tandil, lo que tienen en azul, en primer término, que la principal tasa de recaudación es la tasa unificada de actividades económicas,
que es una tasa que en otros municipios la llaman la tasa de seguridad e higiene, de la cual hoy tenía una propuesta también Marcelo al respecto, que es muy, muy interesante. Otra tasa importante, obviamente, es la retributiva de servicio, que es la que tienen en naranja. Servicios sanitarios. Tandil tiene afectada una tasa de salud ya hace muchos años, creada y afectada una tasa de salud para el sistema sanitario, que obviamente no alcanza a financiar de ninguna manera todo el sistema sanitario, que se la tienen en amarillo. Y fíjense que a partir del año 2016, con esta idea de las funciones que han sido agregadas a los municipios y cómo los municipios hemos tenido que agudizar el ingenio y muchas veces crear tasas para poder financiar estos servicios. Uno de esos servicios fue la seguridad, y en Tandil a partir del año 2016 se crea la tasa de protección ciudadana, que es lo que tienen ahí en celestito y que empieza a aparecer como una de las principales tasas. Las tasas que ahí tienen mencionadas son las 5 principales tasas en el ranking de recaudación municipal. Si miramos qué pasa en Tandil con los recursos provinciales, nuevamente para poder evaluar si tenemos potencialmente una crisis de financiamiento coyuntural o estructural, o qué cuestiones estructurales tenemos que repensar, en lo que tiene que ver con los recursos percibidos desde el 2010 a la fecha por la provincia. Esa es la composición de los mismos. La coparticipación en los últimos años ha superado el 70%, y el 30% restante es el fondo educativo y el resto de los recursos. Y cuando estoy hablando de coparticipación, están sumados todos los recursos coparticipables, ¿sí? El fondo educativo, bueno, todos los conocemos, un fondo afectado, que en su momento fue detraído de la libre disponibilidad y que hoy está aplicado el 100% a el sistema educativo. Hablábamos al principio de la charla de la coparticipación. ¿Qué pasa en el caso de Tandil? Tandil es un municipio que su sistema sanitario tiene un peso muy importante, y obviamente eso también se traduce en la coparticipación. Sin embargo, cuando nosotros vemos la serie histórica del 2015 al 2023, vemos que el CUD de Tandil ha venido disminuyendo, y fundamentalmente el indicador que nos ha afectado es justamente el indicador de salud. Y ahí coincido también un poco con las apreciaciones que se han realizado, en donde que es un indicador que no premia la prevención, no premia muchas de las acciones que se llevan en los centros de atención primaria. La verdad que es una cuestión que también debiéramos reflexionar y de alguna manera cuestionarnos cuál debiera ser la mejor distribución de este indicador. Y por último, esto es una cuestión muy cortita a modo de ejemplo, porque acá podemos también hablar de muchas clasificaciones. El otro aspecto que debiéramos analizar en los municipios a efecto de seguir profundizando el tema tiene que ver con los gastos. O sea, esta cuestión del equilibrio, donde direccionamos los gastos. Acá es importante también, yo acá hice simplemente una composición muy, muy simple como para mostrarla en esta charla, que tiene que ver por el inciso. Y por ahí es un buen ejercicio esto de ver históricamente el municipio, cómo ha variado esa composición de los diferentes incisos a lo largo del tiempo, si hay grandes variaciones o no. Ahí vemos, por ejemplo, que hay años donde se ha intensificado la inversión en bienes de capital, que lo tienen en amarillo con los bienes de uso, en lo que tiene que ver con la composición del personal, que ronda un poco más del 30%. En el caso de Tandil, tienen en naranja lo que es las transferencias y los llamados gastos figurativos, que son las transferencias de la administración central al sistema sanitario, que en su mayoría también es gasto de personal. Recordemos que salud es muy intensivo en este aspecto, y esto lo que nos demuestra es que en el caso de nuestro municipio, históricamente mantenemos una línea del 60% del total del gasto municipal aplicado a la inversión en recursos humanos. Acá una clasificación muy interesante también para hacer es los distintos programas que atiende el municipio, es decir, cuánto gasto en el servicio de recolección, cuánto en seguridad, cuánto en cultura, cuánto en medio ambiente. ¿Por qué? Porque si yo soy consciente de ese número, también puedo atar las tasas que lo financian y ver específicamente si la tasa que yo estoy cobrando como retributiva de servicio me alcanza para cubrir efectivamente el servicio que se presta en este sentido a la comunidad. Bien, como para ir concluyendo, algunas reflexiones
finales, ¿sí? Algunas cuestiones como para que pensemos. Lo primero, que los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen una alta heterogeneidad, tanto en su estructura de recursos como en la composición de sus gastos, y por lo tanto, también su condición frente a la potencialidad de una crisis financiera es altamente heterogénea, como primera conclusión. Lo otro, que también lo hemos conversado, es que las prestaciones municipales se han diversificado de manera importante en estos últimos años, ¿sí? Prestaciones de salud, seguridad, medio ambiente, educación, y los municipios se han comprometido con cuestiones que no le eran propias anteriormente, no siempre o en la mayoría de los casos no recibiendo los recursos para poder afrontarlos. Las demandas de la sociedad en este sentido también se han incrementado y también las previsiones presupuestarias. Por lo tanto, contar con el financiamiento es fundamental para evitar una crisis financiera, ¿sí? Y esto, la determinación de este financiamiento necesario, es fundamental conocerlo por parte de los municipios, y ahí el costeo de las prestaciones de servicio obviamente que juega un rol fundamental, o sea, ser conscientes realmente. Hoy lo mostraba muy claramente Damián en los proyectos, bueno, cuál es el costo real de afrontar tal o cual acción. Bueno, evidentemente hay variables del contexto que nos afectan, el contexto macroeconómico, la inflación, que generalmente repercute en esta cuestión estructural, y como síntesis o reflexión final, quedémonos con esta idea, me parece, para pensar, ¿no? Es importante que los municipios, que cada uno de nosotros podamos detectar y evaluar las señales que nos puedan indicar la potencialidad de ocurrencia de una crisis de financiamiento en los servicios, ya sea coyuntural o estructural, diferenciándolas para saber cuáles son las acciones a seguir, y la importancia de esto, desde ya que radica en poder llevar adelante las mejores decisiones que nos permitan a cada uno de nosotros mitigar los efectos de esa crisis, permitir su abordaje, ¿sí? Fundamentalmente con la idea y el objetivo de revertirlas en el futuro. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Muy interesante lo que están diciendo. Creo que es un tema que sí, que se está escuchando hace bastante. Yo lo escuché una vez a Roberto Feletti hablar de alguna de estas cosas, y veo que siguen dando vueltas a estos temas. Tengo alguna pregunta. Les comento que en breve, no sé si mañana, pasado, la semana que viene, se va a estar enviando el material de la exposición que nos van a enviar los expositores, junto con la grabación de la charla, a todos los que se anotaron, ¿sí? La respuesta a Damián Hexek, que está, no se la van a recibir, y no es la primera. Bien, tengo algunas preguntas, las voy a hacer y responda quien quiera, ¿sí? Así no queda atado alguien ahí. Pero un momento que se me fue la de Mauro, no importa. Mauro preguntaba si previo a la instalación o a la salida de una tasa nueva se controlan los niveles de evasión o se busca, digamos, mitigar ese tema. Ah, no estaba, no se me veía la cara. ¿Se escuchó? Sí, sí. Mira, te contesto en general, digamos, la verdad que hay poco resquicio para crear nuevos tributos en los municipios, salvo el caso puntual que ante una necesidad de financiamiento, como aludía Damián, se creó una tasa de salud. Están bastante acotadas las materias imponibles a nivel de prestación de servicios para justificar una creación de un nuevo tributo. Debemos arreglarnos con los tributos que básicamente tenemos, y tratar de hacer eficiente la administración de esos tributos, ¿sí? Hay tributos que dependen mucho de la situación económica del contribuyente medio, caso de la tasa de inmuebles. El servicio se presta igual, aunque no sea óptima la recaudación para el mantenimiento de las calles, la recolección de residuos, el alumbrado, el bacheo, la obra nueva de mantenimiento de plazas y parques. La tasa que evidentemente no financia
la mayoría de la estructura de costos es la tasa por infección de seguridad y higiene, al menos en los municipios que tienen mayor desarrollo de actividades económicas y que se ajusta sola, digamos, porque en general se mantienen fijas las alícuotas y a medida que crece la facturación o crece la base imponible de ingresos brutos, aumenta la recaudación. Allí hay mucho por hacer porque es una tasa compleja desde lo técnico en hacer eficiente la estructura de recaudación y de fiscalización, controlando al 5% o menos del 5% de los contribuyentes, se sostiene el 94% de la recaudación en nuestro caso, y como les decía hoy, con cruces de bases imponibles, con ARBA y con AFIP, es posible así controlar la recaudación, además de capacitar al personal, participar del SEAT, por ejemplo, como un organismo de intercambio de experiencias de fiscalización y de administración. Bien, perfecto. Ahí, Javier, si querés, agrego alguna Sí. cosa más. Y es más, da para si quieren hacer otra charla con todo lo que estamos haciendo. Yo hace poco me junté con una asociación de empresarios de acá de Lanús, que los tipos justamente, el planteo era parecido a ese, si che, ¿cómo nos siguen a nosotros y ustedes no hacen nada por lo demás? Entonces le pedí a la gente de ahí de ingresos públicos que arme una presentación y se la llevamos de todo lo que estamos haciendo para meter en la pecera, ¿no?, a los nuevos, que de hecho vamos metiendo y vamos siendo exitosos. Y esto se da en un proceso de que algunos municipios están más adelantados, otros más atrasados, pero van todos en el camino de dejar de ser ABL y pasar a ser un gobierno local. Bueno, parte de ser un gobierno local es tener una agencia de recaudación con inteligencia fiscal, con buenas fiscalizaciones, meterlos a todos adentro, digo. Y todos los municipios, le voy a decir, algunos capaz están un poquito más atrás, otros tal vez están un poco más adelante, pero están avanzando en ese sentido, digo. Da para una charla, podemos armar desde acá con Marcelo, de todo lo que hacen los municipios para. Hay, en los últimos 10 años, el avance de las áreas de recaudación de los municipios es impresionante. En el avance Bien. tecnológico y en inteligencia fiscal, ¿no? Mara Salomón pregunta, bueno, si la data de presupuesto de gastos y recursos desde el municipio está disponible en la web. Desde nuestra página de ASAP, en la parte de la filial de la provincia de Buenos Aires, en informes está el último informe de transparencia fiscal, y ahí hay una serie de ponderaciones sobre quienes presentan información que pide la ley, y hay muchos municipios que tienen no solamente el presupuesto subido a la red, sino que también tienen las ejecuciones trimestrales, ¿sí? Bueno, yo quería preguntarles un poco cómo es el tratamiento que tienen con el e-commerce, con estos, ¿viste? Que son en muchos casos galpones ilegales, digamos, o no habilitados. ¿Cómo los tratan, cómo los llevan a que tributen? Recuerdo en la charla que cité recién, Marcelo, de Roberto Fenetti, que tenían un problema, creo, con Mercado Libre, porque tenían, creo que las distribuciones estaban ahí en el Mercado Central, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, Roberto, como lo recordás, fue el anterior secretario de Hacienda en la gestión anterior de Verónica Magario, en el periodo 2015-2019. Yo era el subsecretario de Roberto, aquí en Economía y Hacienda. Sí, efectivamente, con el e-commerce un poco es motivo de preocupación también del SEAT. Allí hay encuentros y comisiones de fiscalización que se están ocupando de ir atrás de la evolución de esta modernidad del comercio. Allí lo difícil es establecer el territorio, digamos. Para poder cobrar la tasa de seguridad e higiene hay que justificar una prestación de servicio en un sitio, en un local, en un establecimiento. Si no, la ley orgánica nos inhabilita a percibir una tasa. Y es ahí precisamente donde radica el problema, cuando no podemos afincar en el distrito la prestación del servicio porque se vendió por la web y se retira de cualquier lugar y no hay factura.
es muy difícil establecer el punto de venta, el seguimiento de la fiscalización. Con respecto al mercado libre, sí, tenemos ese problema con todos los contribuyentes, excepto los de las actividades de producción y de venta de producción primaria, de agrícolas básicamente, en el mercado central. El mercado central pretende ser una jurisdicción extraterritorio, pretende ser el Vaticano en términos tributarios, no le paga a ningún Estado, le paga algo a una tasa contributiva que dicen que reemplaza seguridad e higiene, pero que al municipio de La Matanza, que recibe todos los efectos nocivos de la existencia del mercado en su territorio, no cobra un solo peso, y eso se ha ido distorsionando de tal manera que lo que nació con una ley para sacar la venta mayorista de frutas y verduras del territorio de la capital y patearlo para la provincia, no interviene el municipio en el directorio del mercado, que está conformado por los 3 estados componentes, Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, y allí no habilitan, no registran las actividades, no nos pagan la tasa de seguridad e higiene, y además, en el caso del Mercado Libre, construye sin permiso y rompiendo las fajas de clausura del gran centro de logística que armó allí adentro, y otro centro nuevo de logística con más de 500 locales comerciales que se llama La Gran Dulce, que se construyó en el predio recientemente, tampoco pidió permiso para la construcción. Así que no solo que no le cobramos seguridad e higiene, sino que vulneran el poder de policía de construcción del municipio. Tenemos juicios en la Cámara Federal de San Martín, donde estamos precisamente manifestando la lesión al control del territorio municipal en lo que sucede en el mercado. Bien, bien. Bueno, yo creo que hasta acá estamos bien. No queremos robar mucho más tiempo. Se agradece muchísimo a los expositores lo que hicieron, el tiempo y la claridad de sus conferencias. Cualquier duda o cualquier inquietud que tengan, en nuestro mail estaba publicado en el flyer de difusión. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias a los Gracias tres. a todos. Saludos. Perfecto, gracias.